Bienvenidos, bienvenidas a una nueva ficha de especies en nuestro canal de Aquamanus. Y hoy probablemente una de las más pedidas, una de las más solicitadas, una de las más buscadas, nada más y nada menos que nuestros amigos Symphysodon discus o disquitos, como acá los conocemos y los queremos. Bueno, por lo general las fichas me gusta hacerlas parado, siempre atrás, teniendo la pecera en cuestión, pero la verdad es que ando mal de un tobillo y prefiero estar acá sentadito. Quizás tengamos suerte y veamos acá atrás algún movimiento raro. ¿No viste que los discus por lo general cuando no están comiendo o no están en celo, viven en slow motion, ¿no? Como, ¿qué hace, loco? Bueno, gente, una aclaración importante porque vieron que como hablar es gratis y opinar es gratis, y sobre todo en redes sociales que nos da un anonimato que a muchos les da coraje y se envalentonan y empiezan a escribir así, quiero hacer una aclaración. Yo todo lo que informo en las fichas es en base a mi experiencia. Yo no busco nada en internet, no busco páginas ni nada por el estilo. No hago copiar y pegar de lo que leo en otros lados. Es en base a mi experiencia, que ya son más de 30 años, y algo fui aprendiendo durante este tiempo. Ahora bien, yo tuve discus mucho tiempo, los he criado, los he mantenido, los he disfrutado, pero no soy un experto en discus. Hay gente que ha consagrado su vida a los discus y seguramente sepan muchísimo más que yo. Eso no quiere decir que yo no pueda armar una ficha de esta especie a modo de ayuda o material de consulta para los que están iniciándose o incluso para los que ya tienen discus hace un tiempo. Quiero hacer esta salvedad porque en realidad, de vuelta, yo esta ficha la hago en base a mi experiencia, a mis conocimientos y a lo que leo en libros o en publicaciones científicas. No me baso, no busco en internet, en páginas web, la información que les voy a contar ahora. Aclarado eso, si vos sabés algo o querés debatir, armar una discusión sobre algo de lo que yo digo, bienvenido sea, para eso está el canal, siempre con respeto, obviamente, o si alguien hace algún comentario y vos querés hacer un comentario sobre ese comentario, de vuelta, lo escribís abajo y siempre con respeto. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque ya tuve que bloquear y borrar algunos comentarios desubicados que la verdad que no le suman nada al canal. Y obviamente en consultas a la carta, por ejemplo, en algunos temas se han dado algunos aportes de gente, de cosas que yo no sabía, que por eso dejé como para abierto el tema, y buenísimos los aportes de muchas personas, y eso es lo que tiene que funcionar así en este canal. Tiene que ser una comunidad y todos nos tenemos que ayudar entre todos en lo que respecta a conocimiento. Nada más para agregar, fue una introducción un poco larga, pero entiéndanme que esta especie, la verdad que despierta muchas pasiones y prefiero evitar confrontaciones. La primera distinción importante que yo quiero hacer para este mundo tan diverso de los discus es mostrar que no es lo mismo estos discus que están acá, que son los que llamamos domésticos, que son crías. Son criados en cautiverio mediante selección genética, donde se mejoran colores, dibujos del cuerpo, a lo que es un discus salvaje. Según el libro de Jacob Leger, hay 3 especies dentro del género Symphysodon. Igual, si vos conocés que haya alguna actualización al respecto, déjamelo abajo en los comentarios. Entiendo que se están haciendo análisis de ADN, se están haciendo estudios, pero yo por lo menos no estoy al tanto. Esas 3 especies dentro del género Symphysodon es el Symphysodon discus, llamado también discus Haeckel, el Symphysodon aquifasciatus, que es el discus verde, ¿sí? Y el Symphysodon araldi, que es el discus azul o marrón. Entonces ya a partir de ahí tenemos una diferencia bien clara y cada vez se nos va abriendo más el abanico para esta charla.
¿De dónde provienen los discus? Básicamente de la Amazonia, ¿sí? Nosotros siempre lo tenemos muy asociado a Brasil, aunque hacia el lado oeste del río Purús, más llegando a la frontera de Perú, se pueden encontrar algunas poblaciones, y también al noroeste, en la frontera con Colombia, afluentes del Río Negro, también se pueden encontrar. Los discus igualmente no viven en ríos caudalosos, no viven en el centro del Amazonas. Por lo general viven en afluentes, por ejemplo el río Tefé, que es un río no tan caudaloso, que está metido bien adentro de la Amazonia, o de la Amazonía, como quieras pronunciarlo, y también en lagos inundados y en bosques inundados. Son bichos que habitan por lo general las llanuras, están muy íntimamente ligados a las épocas de inundaciones y de sequía. Tengan en cuenta que las subidas y las bajadas del río Amazonas, de acuerdo a la estación seca o la estación de lluvias, puede diferenciarse entre una época y la otra entre 6 y 12 metros de altura. O sea, imagínate las características que tiene que tener un pez para adaptarse a ese distinto tipo de condiciones en un nicho ecológico donde de repente hay mucha abundancia de alimento, mucha abundancia de oxígeno, y de repente puede ser que todo eso escasee y encima tengas una biomasa de depredadores alrededor que es obviamente mucho más concentrada. Es interesante esta fluctuación de agua en su ambiente porque lo que genera es una visión muy clara de que el discus es un pez que necesita estar en grupos, es un pez gregario. Acá te tiro el primer tip importante que tenés que tener a la hora de mantenerlos. Nunca tengas pocos ejemplares, es un pez grande. Siempre ten en cuenta que se vienen grandes y necesitan mucho volumen, pero nunca tengas 1, 2, 3. Trata de tener la mayor cantidad que puedas de acuerdo al volumen de tu acuario. Eso lo voy a tocar un poquito más adelante. Pero mira, lo más interesante de todo esto que te cuento es que en la naturaleza, en las épocas de aguas bajas, los discus se agrupan en colonias, en grupos de hasta 100, 200 individuos, van todos entre las ramas de los árboles caídos. Y cuando las aguas se levantan, o sea, cuando queda el bosque inundado, ahí se dispersan más. Obviamente esa es la época donde se reproducen y forman las parejas, por eso también se disgregan bastante. Pero bueno, es importante que tengas en cuenta que estos peces necesitan mucho volumen y necesitan estar en grupos. Te estoy contando un poco todo lo que es la región geográfica donde viven, de qué manera fluctúan el tema de las aguas. Hay poblaciones de discus que viven en aguas claras y hay poblaciones de discus que viven en aguas negras. Por ejemplo, en las zonas, digamos, de los arroyos o los lagos de aguas claras se ha medido una conductividad de entre 80 y 200 microsiemens. En las zonas de aguas negras, los bosques inundados, por ejemplo, y las zonas de mucho contenido de madera caída en el agua, entre 5 y 30 microsiemens. O sea, imagínate. Te lo traduzco un poquito todo lo que es microsiemens, porque las mediciones de pH, en donde la conductividad es un poco más alta, llega a unos 7, y el pH en las zonas donde las aguas negras te bajan la conductividad a 5, entre 5 y 30, tenés un pH de incluso menos de 5. Capitulando un poquitito el tema agua con respecto a la geografía. ¿Qué nos demuestra esto? Que los peces disco son animalitos de aguas blandas y ácidas. O sea, estos que están acá no necesariamente tenemos que llevarlos a un pH de 5, porque probablemente no la pasen bien. Nosotros acá en el acuario los tenemos en 7, ¿sí? De hecho, de afuera, estos vienen criados del sudeste asiático. Vamos a ver un poquito más adelante el tema de domésticos también, obviamente. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora es encarrilar un poco la charla sobre de dónde vienen estos que tenemos acá. Bueno, entonces, lo que nos dice toda esta información que te estoy trayendo del río, de las aguas negras, de la conductividad de 80 a 200 y de 5 a 30 en un caso o en el otro, es que sí o sí su genética, su ADN porta aguas blandas y aguas ácidas. Bajo ningún concepto podés tener a un discus en aguas duras o en un pH por arriba de 7. Ni hablar aguas de pozo y ese tipo, no toleran los carbonatos. Así que bueno, este es el segundo tip importante que te doy en esta ficha. Peces grandes y gregarios, cardumen,
peces de aguas blandas y ácidas. Mucha gente que quizás esté viendo este video en Europa suelen mantenerlos con, sobre todo los domésticos que tenemos aquí, los suelen mantener y los suelen criar en aguas con el pH un poco más alto. ¿Eso es algo que yo recomiende? Bueno, no, en principio a mí nunca me fue bien cuando los discus me pasaban de pH arriba de 7 y conductividad un poco más alta. Pero si vos estás mirando en medio de algún país donde los tengas en esas condiciones y tengas éxito en su mantenimiento, en su crianza, me gustaría que me lo comentes acá abajo. Bueno, ya yendo un poco más al tema del acuario, habiendo repasado un poco la parte de dónde vienen, cómo son en la naturaleza, los discus, las 3 especies de género Symphysodon, y bueno, que todo lo que tenemos acá parte de allí. Vamos a abocarnos un poquito al tema del acuario. Necesitamos un acuario grande, gente, para tener discus, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un bicho que, por lo menos los domésticos, se vienen así grandotes. Creo que los salvajes no llegan a medir el mismo tamaño. Yo tuve discus salvajes y nunca han crecido del mismo porte que crecen los domésticos. Evidentemente, en esta selección genética quizás se ha ido mejorando el gen que interviene en el tema del crecimiento. O quizás tenga algo que ver también la comida con la que se lo cría, con la que se le da tamaño. Tema comida es la parte más polémica del mundo discus, lo vamos a abordar más adelante. Pero bueno, considerando que es un plato de este tamaño, bueno, sí, tenés que tener una pecera grande. Cuando estés pensando en un acuario para discus, tenés que pensar por lo menos en 40 litros por ejemplar. Esa es la manera que yo más o menos me he guiado siempre. Quizás haya gente que los tenga un poquito más apretaditos y hay gente que los tenga más holgados. Yo en 40 litros por ejemplar me parece que es una buena medida, o sea, 5 ejemplares en 200 litros está muy bien. Obviamente, si los vas a tener más apretaditos, tenés que tener en cuenta la sobrefiltración. Necesitas tener una mayor filtración, más eficiente, más material filtrante, para que los parámetros químicos no se te disparen y sobre todo la parte del nitrógeno. Ten en cuenta una cosa, estos peces andan muy bien, no son muy difíciles de mantener si las condiciones de agua son las correctas. Cuando me vienen a hablar de que el discus es delicado, que es complicado, que no sé qué, no sé cuánto, ahí yo respiro hondo y digo, no, gente, el problema es que probablemente ustedes hayan tenido más las experiencias porque arrancaron con el pie izquierdo en lo que respecta a discus. Pero si vos adquirís ejemplares como tiene que ser, bien mantenidos en tu tienda, y si vos replicás esas condiciones en tu acuario, no vas a tener problemas. Cuando vos apretás mucho a los discus, vas a tener nitratos altos, ¿sí? Suponiendo que el tema amoníaco y nitritos no sea un problema porque tenés una muy buena filtración biológica, pero que tenés mucha concentración de nitratos y eso a largo plazo los estresa y los estresa mucho. Entonces vas a tener que meter más cambios de agua o mejor filtración. O las dos cosas, obviamente. Lo que yo te recomiendo siempre es que maximices la filtración, que vayas incluso a la Yubin, que te puede dar un Purigen de Sikem, que es un medio de filtrante químico que absorbe los nitratos. Y después vos lo regenerás y lo reconvertís. Pero bueno, los nitratos no hay manera de bajarlos si no es con cambio de agua. Obviamente los discus comen mucho, ¿sí? Nosotros le damos mucho de comer. Entonces, al comer mucho, bueno, esto genera más caca y la caca no va a generar el nitrato. Entonces, ten en cuenta eso. Peceras grandes, no tan apretados, 40 litros por ejemplar. Si los apretás más, mejorá el tema de la cantidad de cambio de agua y mejorá el tema de la filtración. Y ni hablar si alimentás con papillas caseras. Pero eso es otro tema que viene más adelante. Entonces ya hablamos un poco de las condiciones de agua, de que son gregarios de carrumen que necesitan unos 40 litros promedio por ejemplar. El acuario, ¿cómo tiene que ser el acuario? Porque gente me dice, che, el acuario le pongo plantas, no le pongo plantas. Tengamos en cuenta que los discus viven cómodos en una temperatura más bien alta, ¿sí? Entre 26 y 30 grados. Hay quienes los mantienen muy estables en 26 grados y está muy bien. Hay quienes los tienen a 28 grados todo el año y está muy bien.
y hay quienes los tienen a 30 grados, que para mí me parece un poco exagerada la temperatura, pero bueno, si a vos te resultó tenerlos en 30 grados, ¿qué te voy a decir yo? ¿No? La realidad es que tiene el metabolismo mucho más acelerado y según muchos expertos de discus dicen que tienen menos propensión a enfermarse. Yo toda la vida tuve discus entre 26 y 28 y nunca tuve problemas graves con los discos. Problemas sí tuve, como tuvimos todos, obviamente, pero graves, graves, no. Entonces cuando me dicen el tema de las plantas, ¿viste? Y las plantas ya a 30 grados la van a sufrir. No te digo que una etapa, por ejemplo acá cuando tenemos el verano, las temperaturas del agua, y bueno, van todas arriba de 30. ¿Y las plantas sufren? Sí, sufren. Fíjate que los plantados en verano no están en sus mejores condiciones, salvo que las tengas en una habitación con aire acondicionado o hayas tomado algún recaudo para mantener la temperatura por debajo de los 30 o debajo de los 28. Pero plantas sí, obviamente podés ponerles. Los discus agradecen las plantas, ¿sí? Agradecen y las agradecen mucho, les gusta. Muchas veces si vos tenés echinodorus de hojas grandes o anubias de hojas grandes, van a ir a desovar a esas hojas. Una planta siempre es positiva, gente, en un acuario con discus, un acuario con cíclidos africanos o un acuario con goldfish. Decís, goldfish, bueno, no importa. Goldfish y anubias van perfecto. Y los discus con plantas rústicas, por ejemplo, helechos de Java, puede ser también plantas flotantes, ¿cómo no? Por supuesto, anubias, criptocorines. Vos me estás diciendo, che, pero esas plantas no son de la Amazonia, son de Asia, son de África. Sí, gente, o sea, en muchos lugares donde los discos viven en la naturaleza no hay plantas, sobre todo en las partes de aguas negras. Vas a ver algunas plantas en las partes de agua, en los ríos de aguas claras y sobre todo en las partes ribereñas, no a 1,5 metros de profundidad. ¿Querés ponerles planta de tallo de origen amazónico? Perfecto, lubigias, cabombas, meté plantas. ¿Querés tener un acuario plantado con discus en un formato high-tech? Podés también, ojo, porque en un high-tech ya tenés ahí un tema. La luz, ¿sí? La cantidad de luz y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono a los discos no le va a afectar en nada porque te va a tirar el pH abajo y ellos van a estar de fiesta con el pH bajo. Ojo, ten en cuenta que la disolución del dióxido de carbono no sea de más de 30 partes por millón, porque en un pez grande, cuando ya hay un principio de falta de oxígeno, ¿sí? Podés llegar a tener problemas, ¿sí? Ten en cuenta que los peces grandes requieren más disolución de oxígeno en sangre y bueno, si vos metés dióxido de carbono y se disuelve de manera eficiente y te pasás las 30 partes por millón, podés llegar a tener algún inconveniente. Pero en un estado de equilibrio no hay ningún problema. Tema luz, que a veces me preguntan, che, yo prendo la luz y los discus se me esconden, se me ponen negros, se meten atrás de los troncos. Bueno, eso es un tema que hay que resolver. Muchas veces los discus parten de lugares, criaderos o acopiadores, en donde no hay luces muy fuertes, ¿sí? Entonces eso es todo un trabajo que tiene que hacer el acuario, tu tienda, de llevarlos a un lugar en donde de a poquito le vayas poniendo, agregando cada vez más luz. ¿Por qué? Y porque el pez no está muy acostumbrado a vivir en lugares de muchísima luz. Y si vos lo vas a poner abajo de una pantalla que le mete 100 lúmenes por litro, es muy probable que el pez se te estrese. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros acá, por ejemplo, acostumbramos a los discos. Ya te voy a decir más adelante qué es lo que tenés que tener en cuenta de un discus cuando vas a comprar en una tienda. Pero bueno, no hay un tema específico por el cual no se pueda tener a discus expuestos a mucha luz. Simplemente es una cuestión de acostumbramiento y tiene que ser paulatino. Esto lo tiene que hacer la tienda, ¿sí? Quien te vende los discos. Pero bueno, si no lo hicieron, hay que ir de a poquito. Si vos tenés una pantalla muy poderosa, lo que yo te recomiendo es que le pongas un buen colchón de plantas flotantes arriba, que eso le va a ir dando la confianza para interiorizarse en su mundo nuevo, en su nuevo hogar, y de a poco le vayas sacando, le vayas retirando plantas flotantes, eso vaya dejando que entre más luz y que el cambio a la luz plena sea paulatino. Y vas a ver que no vas a tener ningún problema de acostumbramiento.
¿Con qué decorar una pecera de discus? Y fácilmente le podés poner, sacando el tema del plantado, mucho tronco, mucha raíz. Si querés piedras voluminosas que no sean calcáreas, ojo, yo ya expliqué un montón de veces cómo determinar cuál es una piedra inerte o cuál es una piedra calcárea. Mírate videos viejos. Pero bueno, eso es importantísimo, que la piedra no sea calcárea. Y las ramas y los troncos, ten en cuenta una cosa que es importante, que no estén en punta dentro del acuario, o sea, que no estén así, sino que estén así, ¿sí? Con las raíces, digamos, con la parte de los troncos hacia abajo. ¿Por qué? Porque a veces el discus, al ser un pez que establece jerarquías dentro de su cardumen, ahora lo vamos a hablar en la parte de conducta, puede haber algunas escaramuzas, algunas corridas, y si vos ponés las ramificaciones, que a veces pueden llegar a ser un poco puntiagudas y pueden llegar a ser cortantes, y bueno, en una escaramuza, en una corrida, el bicho se puede llegar a lastimar, se puede llegar a cortar, se puede llegar a infectar si no tenés buenas condiciones de agua. Incluso se puede llegar a lastimar mucho, se puede clavar en un ojo, eso le puede producir el ingreso de una bacteria oportunista. Entonces, siempre las raíces hacia abajo, ¿sí? Ahora después te voy a mostrar cómo lo tenemos en el aguas negras, que ahora no tenemos discus, solíamos tener hasta que tuvimos un accidente del cual ya les contaré en otro momento. Y ya que estamos hablando del armado y de cómo tenemos a los discus en nuestros acuarios, un tip importante: si vas a poner un calefactor interno, que el 95% del mundo tiene calefactores internos, trata de protegerlo o atrás de una raíz o atrás de una piedra, o le compras las fundas protectoras de calefactor, porque a veces los discos muy voluminosos, en estas corridas que hay, en estos golpes, pueden llegar a romper el calefactor, ¿sí? A veces ha pasado, suele pasar mucho con bichos del porte de un Astronotus, pero con discus ha pasado también, y bueno, te puede llegar a llevar una linda sorpresa en el momento que vos metés la mano en el agua. Tema aparte, flujo de agua. No les gustan las corrientes demasiado violentas, demasiado bruscas. A mí los filtros internos, yo ya lo dije muchas veces, para este tipo de esquemas muy poblados, con mucha carga biológica y con tantos peces, no me resultan prácticos los filtros internos, porque no tienen mucha capacidad de alojar material filtrante. Si vos querés un filtro interno para que te ayude a mejorar la corriente interna, bueno, podés fijarte, pero lo ideal sería un mochila de muy buen tamaño, o un botellón, o un wet dry, ¿sí? Un filtro de gran volumen fuera del acuario. Volviendo al tema del flujo, no les gusta mucho el tema de las corrientes muy directas, o sea, si podés tratar de ponerle un deflector, si es un filtro interno que pegue contra el vidrio, o una flauta, si es la salida de un botellón, a veces son muy bruscas, entonces lo podés distribuir en una flauta, cosa que en vez de salir directo del outflow, no me sale ahora la palabra en castellano, porque uno está todo el tiempo leyendo cosas en inglés, ¿viste? Bueno, de la salida del filtro, de la salida. La salida a veces es muy brusca, el flujo de agua, y entonces, ¿qué haces? Le pones, enchufas una flauta, entonces diferís ese flujo tan brusco en 30-40 centímetros en los agujeritos. Eso es importante también. Bien, yendo ahora a lo último que nos falta sobre el montaje, es el tema del sustrato. El tema del sustrato, que sea una arena lo más fina posible, que no sea calcárea, ¿sí? Una arena inerte, puede ser clarita, puede ser color cremita. La verdad que los discus viven en distintos tipos de zonas en la naturaleza, y obviamente estos que están acá no han pisado nunca la naturaleza, suelen vivir el principio de su vida en bandejas desnudas, ¿sí? Sin ningún tipo de sustrato, y la verdad que no les va a perjudicar si es más oscura o más clara. Obviamente, como siempre decimos, una grava muy clara y una luz muy brillante va a hacer reflexión ahí abajo, y puede ser un factor de estrés si los peces no están acostumbrados a estar en lugares muy iluminados, en lo que hablé anteriormente. Pero la verdad que lo importante del sustrato es que sea no calcáreo y que sea muy fino, porque a los discus les gusta hurgar en el fondo, agarrar comida en el fondo, entonces mejor lo más fino posible. Para quienes me consultan si estos discus domésticos pueden vivir en aguas negras, sí, ningún tipo de problema, perfectamente.
Incluso recuerden que no todos los discus salvajes provienen de aguas negras. Entonces, si vos vas a tener salvajes, le puedes preguntar a tu proveedor el origen de los mismos, así tratás de replicar las mismas condiciones. Pero bueno, ya resumiendo, que sabemos que es un pez de aguas blandas, de aguas ácidas, de grupo que se viene grande, que le gusta los espacios amplios, que ya más o menos conocemos el montaje. Vos y listo, ya tengo mi acuario con discus, ya está ahí todo hermoso, le puse las condiciones que ellos necesitan, ¿qué les doy de comer? Esa es la gran pregunta, porque la realidad es que es la parte que genera más discusiones y más diferencias entre los hobbyistas, criadores y etcétera. Bueno, yo les voy a dar mi parecer de acuerdo a mi experiencia y a lo que he leído en algunos libros, obviamente de gente que sabe infinitamente más que yo. Bien, gente, llegamos al final de la primera parte. ¿Por qué? Y porque yo las fichas suelo hacerlas largas, de media hora, en un solo capítulo, pero esta, como los que dicen, ¿no?, que es el rey del acuario, y el rey del acuario amerita mucha informamación para que se despejen la mayor cantidad de dudas. Primera parte, terminamos. ¿Tenés dudas? ¿Tenés comentarios? ¿Querés generar debate siempre de manera respetuosa? En los comentarios. Si está todo bien y te gustó este video, dale, regálame un me gusta, y si querés podés compartirlo en tus redes sociales, podés hacer un montón de cosas para ayudar que el canal siga creciendo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Nos vemos obviamente en la segunda parte. Hablé mucho hoy, ya tengo la garganta rota. Nos vemos la próxima. Chau.